Ok. Vamos a ver, nosotros, ustedes saben que en Costa Rica lamentablemente tenemos una legislación que es bastante vieja, una legislación que no es tan actualizada como creemos o como quisiéramos que sea eh, la legislación. Recordemos que nuestra legislación o nuestro código de trabajo surge en 1943. Es cuando se aprueba el Código de Trabajo y es la ley que puso a nuestro país a la vanguardia en materia de defensa de los derechos laborales de la región. Interesante porque fuimos uno de los primeros pioneros que empezamos a ver este tema de la legislación laboral y empezar a medir lo que se venía haciendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la legislación laboral en 1943 se viene a hacer prácticamente siempre a favor del trabajador y no tanto a favor del patrono. ¿Okay? Más de 50 años después de haberse aprobado el Código de Trabajo, se empieza a generar pequeñas reformas laborales, ¿verdad? Al Código de Trabajo, sin embargo, ninguna con un impacto fuerte o sustancial a lo que se estaba haciendo. Entonces, la siguiente reforma se hace en 1998 cuando se empieza a hablar de la famosa reforma procesal laboral, sin embargo no se hace a profundidad y durante el proceso de concentración entre el gobierno y las empresas, los sectores empresarios, ¿verdad? Principalmente privados, sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil, se hacen algunos ajustes, sin embargo no se hacen cambios radicales. Entonces ustedes ven en el Código de Trabajo que hay muchos ajustes a ciertas leyes en específico, pero no se hace un trabajo integral, ¿verdad? En el 2000, la reforma se retoma por la Corte Suprema de Justicia y que considera urgente la modernización del Código de Trabajo. Sin embargo, también igual no se logra avanzar mucho porque ustedes saben que el Código de Trabajo eh, impacta más a la empresa privada que a la empresa pública, ¿verdad? La empresa pública, si bien se rigen a través de ellos, tienen muchas cosas muy diferentes a la privada. Ejemplo, en la privada usted con 3 amonestaciones puede despedir a un colaborador inmediatamente. En la pública tenés que hacer todo lo que es el proceso administrativo, abrir un expediente administrativo donde vas recopilando toda la información y todo, y ver si se logra despedir a la persona, si son 10, 20 años después. ¿Okay? En el 2012 se hace otra reforma procesal laboral, ¿verdad? Que fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 13 de septiembre de ese año, pero el 9 de octubre fue vetada parcialmente por el gobierno de Laura Chinchilla. ¿Por qué fue vetada por el gobierno de Laura Chinchilla? Por todos estos despelotes que se armaron con los sindicatos, que ellos no los podían tocar. Ahí es donde empieza a hablarse de la reforma a lo que es las colectivas, se me fue la palabra, las convenciones colectivas, que no se les puede tocar, por ejemplo, empieza a haber el problema de que no quieren tener un salario único, que no quieren tener la misma cantidad de años para pensionarse, que de repente se quiere involucrar, por ejemplo, ustedes saben que en Costa Rica existen varias formas de pensionarse, ¿verdad? O sea, ustedes no cuando se pensionan, la mayoría nos pensionamos por la caja, sin embargo, el Poder Judicial tiene su área de pensiones, el MEP tiene la parte del magisterio que tiene que ver con pensiones. Entonces, la idea de toda esta reforma procesal era hacer una sola caja única donde puedan caer todas las pensiones y de ahí salían. Por eso fue que Laura Chinchilla tuvo que vetarlo porque se le estaba saliendo de las manos y eso siempre ha sido por parte de los sindicatos. El 12 de diciembre, el presidente Luis Guillermo Solís levanta el veto de lo que Laura Chinchilla había hecho y el 7 de agosto de 2015 la Sala Constitucional lo declaró inconstitucional. Es decir, la Sala Constitucional dijo no puedes levantar el veto, hay que hacer una nueva reforma laboral, procesal laboral. En el 2015, las fracciones de la Asamblea Legislativa acuerdan modificar el proyecto que aprueban el 9 de diciembre y es a partir del 25 de enero del 2017 que se firma la ley 9343
que es la Ley de Reforma Procesal Laboral, que entra a regir, si no me equivoco, fue en el 2017. Acuérdense que todo esto generalmente las leyes les dan un año o cierto tiempo para poder entrar en vigencia. ¿Okay? Y es la reforma que entró a regir y que es con la que estamos nosotros trabajando. A este cuadro podríamos agregarle otra reforma que se hizo, que fue una reforma temporal, que fue en el 2020, a principios de la pandemia, donde los diputados empezaron a generar diferentes cambios a lo que la legislación no permitía para poder enfrentar la pandemia. Como por ejemplo, ustedes saben que en Costa Rica uno no puede llegar y decirle a una persona, a partir del próximo mes vas a trabajar solo medio tiempo y te va a pagar la mitad del salario. Eso era ilegal en Costa Rica, se tuvo que hacer toda una reforma para poder que la legislación lo permitiera y que fuera constitucional y que los patronos pudieran hacer suspensión de contratos sin despedir a la persona, que pudiera hacer un recorte de tiempos, recorte de salarios, etcétera. Toda esa reforma, podríamos decirle que entraría dentro de este cuadro, sin embargo, no está, primero porque el cuadro no está tan actualizado y segundo porque si analizamos a profundidad esa reforma que hicieron en el 2020, es una reforma temporal, no es que siempre se puede hacer. Por pandemia es que lo han ido extendiendo, pero no es algo que vaya a permanecer siempre. ¿Okay? Parte de lo que se habla en el Código de Trabajo y las cosas que nosotros a la hora de entrevistar y a la hora de trabajar en recursos humanos debemos de saber está, por ejemplo, qué es lo que yo hago cuando pongo un contrato de trabajo. ¿Okay? En el artículo 24 del Código de Trabajo indica que en el contrato de trabajo siempre debería de estar el nombre y los apellidos de la persona, debería estar la nacionalidad, debería estar el sexo, debería estar el estado civil y el domicilio de los contratantes. ¿Okay? Entonces ustedes ven un contrato normal y siempre van a encontrar que dice William Calvo Fioli, cédula tal, vecino de Curridabán, estado civil soltero, como representante legal de la empresa tal. Y a partir de ahora, la empresa y cosas así, eso es parte de. El número de las cédulas de identidad, ¿verdad? Si estuvieran obligados a aportarla, ¿ok? Recordemos que usted perfectamente puede contratar a una persona indocumentada y debería de hacerle un contrato y debería de asegurarlo, que lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, a la gente le da miedo hacer ese tipo de cosas, ¿ok? Se debería designar designación precisa de la residencia del trabajador cuando se le contrate para prestar sus servicios o ejecutar una obra en un lugar distinta a la que de la que tiene habitualmente. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces cuando nosotros contratamos personas que vienen de otro lado, es importante mencionar, ok, él va a trabajar en Cartago, pero vive en Heredia. ¿Okay? ¿Para qué? Para que quede muy claro bien que se va a tener que trasladar, que no diga que después le cambiaron las reglas del juego. Eso es parte de lo que el contrato se debe de poner, ¿verdad? Igual, las personas que trabajan, digamos, en Costa Rica, pero le trabajan para una empresa en España, debería decir que trabajas para España, pero vivís en Costa Rica, ¿ok? Se debe mencionar la duración del contrato o la expresión de ser por tiempo indefinido para una obra determinada. Se debe explicar qué es lo que qué es lo que va a hacer la persona. ¿Okay? Generalmente los contratos no se establecen. Si ustedes ven un contrato, no dice, bueno, vas a hacer A, B, C, D, E funciones. Simplemente se dice el nombre del puesto que va a desempeñar, ¿verdad? Y se identifica que es por un tiempo indefinido. Para eso es importante que en el patrono le dé después el perfil de puesto, que hemos hablado mucho, y con el perfil del puesto que lo firme para que queden constancias de que él sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Ok? Y cada vez que se va a modificar el perfil de puesto, obviamente se le debería de dar para que pueda firmarlo y aprobarlo. ¿Ok? El artículo 24 también establece que se debe mencionar el tiempo de la jornada de trabajo y las horas que debe de prestar, ¿okay? El sueldo o el salario, la forma en que se le va a pagar, cada cuánto se le va a pagar y cómo se le va a pagar. Entonces, usted puede poner de que la forma en que se le paga es en transferencia, en depósito, los días 15 y 31 o los días 13 y 28, depende de la empresa, o que se le va a pagar por semana o que se le va a pagar cada 2 semanas, que también hay empresas que manejan la bisemanal para el pago y que se le hace un pago en
por cheque o que se le hace un pago a través de transferencia bancaria y a qué banco se le va a transferir. ¿Okay? Demás estipulaciones que convengan las partes, por ejemplo, que si algunas empresas agregan, por ejemplo, que se les va a dar una bonificación cada cierto tiempo. Para los de ventas, bueno, ¿cuánto es esa bonificación? Un 3%, 5% sobre lo que vendan, etcétera. Entonces, todo eso tiene que estar estipulado en el contrato de trabajo. Y el lugar y fecha de celebración del contrato. O sea, se hizo en San José el día tal, tal año. ¿Ok? Preguntas, si tienes dudas me van haciendo. No fue una pregunta. Eso de los pagos que vos decís que son semanal, bisemanal, no sé qué, el bisemanal sí es permitido en Costa Rica. Es que verás que cuando yo trabajaba en una empresa en Alajuela, en Coyol, a nosotros nos cambiaron de bisemanal a quincenal porque la HRBP lo que nos dijo fue que supuestamente legalmente eso no era permitido en Costa Rica, algo así. ¿Qué opina de eso? Es que yo no estoy como muy al tanto del código de trabajo y las formas de pago aquí en Costa Rica, porque yo entiendo que aquí normalmente pagan quincenal, ¿verdad? El pago siempre va a ser, o sea, vamos a ver, la costumbre empresarial es pagar de forma quincenal, ¿verdad? Entonces el 15 y el 30. Pero sí es súper permitido que usted lo puedan pagar cada 2 semanas, sí es permitido que usted le paguen por semana, e inclusive es permitido que usted le paguen por mes, ¿verdad? Es siempre y cuando se le pague. Eso es lo que tiene que quedar estipulado dentro del contrato. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Kevin? Si sacamos cuentas de cuánto se paga una persona cuando se paga cada 2 meses, no, cada 2 semanas, perdón, si se le paga quincenal, realmente la empresa sale perdiendo cuando se paga cada 2 semanas. ¿Okay? Sí, de hecho, sí. Porque no todos los meses, o sea, nosotros estamos con la mentalidad siempre que los meses son de 4 semanas y no es así. De hecho, cuando usted paga bisemanal, usted saca un cálculo de 4,33, o sea, de 4 semanas con 33 días, digamos, con 3 días más o menos. Por eso es que cuando usted saca la cuenta, realmente pagar por cada 2 semanas no es tan económicamente rentable para la empresa, porque más bien va a desembolsar mucho más dinero en meses que hay 5 semanas, por ejemplo. Sí. Sí, sí. De hecho, creo que había un mes donde a mí me pagaban 3 veces. Ok, imagínate, ¿verdad? O sea, entonces obviamente no es rentable para la empresa. Por eso es que lo pasaron seguro a quincenal porque se dieron cuenta, pero al final de cuentas así es como debería ser. Que, pero sí es permitido, como te digo, puede ser semanal, puede ser quincenal, puede ser bisemanal, puede ser mensual, que no hay ningún problema. Inclusive puede ser por día, porque si yo te contrato solamente por 2, 3 días, yo te pago esos 2, 3 días, ¿verdad? Debería haber un contrato, sí, debería haber por lo menos un documento que diga que te estoy contratando esos 3 días y debo de asegurarte ante la caja por esos 3 días, a menos que te contrate por servicios profesionales. ¿Ok? ¿Ok? Cuando tenemos el contrato firmado, ¿cuáles son esas obligaciones de los trabajadores? Bueno, primero los trabajadores no pueden actuar dentro o fuera del trabajo de forma inmoral, no pueden hacer injurias, no pueden hacer calumnias o vías de hecho contra su patrón o compañeros de trabajo. De hecho, una de las cosas importantes de esto es cuando nosotros de repente en nuestras redes sociales publicamos algo de la empresa, publicamos algo del patrono, eso puede ser utilizado en su contra para ser despedido, porque usted está utilizando injurias fuera del trabajo, aunque sea una red personal, ¿verdad? Es una red social y mucha gente lo puede ver, ¿ok? Obviamente no se puede cometer delitos o falta contra la propiedad del patrono, ¿verdad? No puede llegar y empezar a descomponer máquinas o no puede ponerse a despedazar equipos o cosas así. Eh, Ejemplo que pasa mucho con esto de cometer delitos o falta contra la propiedad del patrono. Un ejemplo de esto es, ¿qué pasa si yo de repente a Ignacio le asigno una computadora y esa computadora a Ignacio se la roban? Pregunta, ¿eso es un delito contra la propiedad del patrono o no? No, ¿Seguro? Profe, ¿cuál es fue la que pregunta? Ok, puede ser, depende dale. de cómo se la roben a uno. Si a uno le, digamos, si usted por descuido, ahí sí se la pueden cobrar a nivel institucional.
Pero si es que lo amenazan con un arma, con un arma, sí lo meten como un robo, ¿no? Ok, gracias Ignacio, buena respuesta. La pregunta era que si yo a Ignacio le doy una computadora porque trabaja conmigo y le roban la computadora, si eso se puede considerar un delito o falta contra la propiedad del patrono. Ok, pues sí, la respuesta Ignacio es cierta. O sea, si usted fue por descuido, obviamente eso es parte de cometer un delito. Igual si yo descompongo una máquina porque no la utilicé mal o hice un mal uso del equipo, ¿verdad? Digamos, viéndolo de parte industrial, se puede decir que estás cometiendo un delito. Ahora, si usted demuestra que, por ejemplo, usted dejó la computadora en el carro bien escondida, pero le robaron el carro o le quebraron un vidrio, y la computadora no se veía y usted puso la denuncia ante el OIJ y todo eso, no se considera un delito, ¿verdad? Porque usted está demostrando que fue un acto en contra de usted, no fue que usted lo hizo el propio para que alguien se la robara, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, sí, hay empresas que te la van a cobrar, hay otras empresas que no te la van a cobrar. ¿Ok? Francis, dale. No, profe, que con eso que usted mencionaba de lo de la computadora, vieras que a mí bueno, en la empresa donde yo estaba, pasaba y pasa en varias empresas donde he estado, que digamos, si por ejemplo la persona se desvía de su ruta normal de trabajo o se va a comer y no es digamos como algo que sea laboral, sí tienen problemas de que los pueden amonestar y hasta cierto punto cobrarle la computadora, como ha pasado en esos trabajos, porque en la buena teoría a usted lo cubre siempre y cuando usted tenga su ruta de trabajo, la casa al trabajo. Pero si usted, no sé, se fue con los compas ahí a tomarse las birrillas y dejó el carro y dejó el bolso y se lo abrieron y le robaron la computadora, sí tiene, digamos, como consecuencias de hasta una amonestación, porque usted no está tomando su ruta normal. Sí, eso es cierto también. Entra mucho al análisis de la empresa y cómo la empresa toma la decisión y cómo ellos manejan un caso, cómo ellos manejan una situación así, ¿verdad? Entra mucho también, acordémonos, perdón, que debajo del código de trabajo está el código interno, ¿verdad? Que también ahí pueden venir las reglas y cuando usted firma por una computadora y le dicen, bueno, le vamos a dar este equipo, tome, firme, usted se hace responsable de eso. Entonces entra mucho cómo usted maneje esa situación, ¿ok? Otras obligaciones de los trabajadores, por ejemplo, es que está la imposibilidad de asistir sin permiso del patrono a trabajar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, usted dice, es que yo voy a ir el domingo y el patrono le dice que no, no, que usted no puede ponerse su horario tampoco, ¿verdad? O sea, tienes que ir con los permisos del patrono a trabajar, ¿ok? No sufrir prisión por sentencia, ¿verdad? Que eso es algo importante, ¿verdad? Si usted sufre prisión por sentencia estando trabajando y ya está sentenciado, usted lo pueden despedir sin responsabilidad patronal, que eso lo vamos a ver qué es la responsabilidad patronal más adelante, ¿ok? No cometer faltas graves o contra el contrato de trabajo, desempeñar su servicio bajo la dirección del patrono y ejecutar las labores con intensidad, cuidado y esmero apropiado. ¿Okay? Debe restituir al patrono los materiales no usados y conservar en buen estado los útiles y necesarios para sus funciones. Y ahorita les voy a hacer una pregunta. Observar las buenas costumbres, prestar los auxilios necesarios en caso de siniestro y riesgo inminente del patrono, compañeros de trabajo, nada de lo cual dará derecho a remuneraciones adicionales, someterse al reconocimiento médico antes y después, que esto que les estoy diciendo es lo que decía el código de trabajo de antes, ¿verdad? ¿Okay? Acordémonos que eso de someterse a reconocimientos médicos ya está penado y ya se dice que no se debe hacer porque va en contra de o es parte de la discriminación que se puede hacer. ¿Okay? Guardar los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos. Entonces, por ejemplo, yo contrato a alguien para que sea el chef de mi restaurante y yo le doy no sé, las recetas de mis productos. Él tiene la obligación de manejar la confidencialidad y no puede utilizarlos y no los puede hacer. Aquí es importante mencionar que aunque en el contrato no hable confidencialidad, el simple hecho de trabajar conmigo y yo darle las recetas, ya entra el tema de confidencialidad. Ahora,
Hay empresas que te hacen firmar eso de confidencialidad, perdón, como respaldo para que las personas recuerden que tienen esa obligación, ¿ok? Y obviamente respetar las medidas preventivas, como por ejemplo, que si tienen que usar chalecos, que si tienen que usar cascos, los de construcción, etcétera. Todo eso son medidas preventivas. Pregunta. Aquí habla de restituir al patrón los materiales no usados. Y en el anterior decía que el trabajador no puede cometer delitos o falta contra la propiedad del patrono. La pregunta es, ¿qué pasa con las personas que de repente llegan y utilizan el material de la oficina para imprimir trabajos de la universidad o para imprimir trabajos de los hijos de la escuela? Todo eso. ¿Qué opinan al respecto? ¿Entra ahí como un delito? Sí, profe, yo creo que no sería como un delito de que no se lo van a denunciar, pero sí, digamos, los pueden hasta amonestar, porque los materiales son para las funciones laborales y todo lo que es estudios, hijos y demás, no tienen que ver absolutamente nada con su trabajo. De hecho, es más, usted hasta lo pueden amonestar porque usted está utilizando tiempo de su trabajo para hacer ese tipo de cosas. Entonces, sí, o sea, no es permitido. Ok, ¿alguien más? ¿No? Ok, eso podría entrar como robo, inclusive. O sea, si yo demuestro que de repente, no sé, Juan Pérez imprimió la tesis de la universidad en la empresa, yo lo puedo despedir y lo puedo acusar de robo. ¿Por qué? Porque está utilizando materiales de mi empresa para uso personal. Entonces, eso sí lo puedo acusar como robo. Ok, ahora, usted puede entrar en discusión de que si lo he hecho por robo o si no lo he hecho. Qué pereza entrar en discusión, que el Ministerio de Trabajo y un montón de cosas, pero al final de cuentas sí lo pueden amonestar, lo pueden despedir por utilizar materiales de la empresa para uso personal. ¿Ok? Eso es importante. Causas para terminar, por ejemplo, un contrato. El Código de Trabajo menciona que pueden ser varias las causas que se pueden dar por terminar una relación laboral, como por ejemplo, porque así lo indica el contrato de trabajo. Obviamente, si yo les digo van a ser por 3 meses hasta el 31 de diciembre, bueno, listo, pum, se acabó, ya no toque renovarlo más. Se puede dar por pensión, por jubilación o por la muerte de la persona trabajadora, por renuncia de la persona trabajadora, por despido por parte de la persona empleadora, y aquí entra la parte de con responsabilidad y sin responsabilidad laboral, que ahora lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? De acuerdo a las partes, digamos, las dos personas dicen, no, es que ya no puedo trabajar con usted, yo tampoco, entonces dejemos hasta aquí, finiquitamos y cada quien para su casa. ¿Sí? O por un incumplimiento grave de las obligaciones de la persona empleadora. Entonces, de repente a mí me contratan en el ICE, me toca estarme subiendo a postes a cambiar, no sé, cables y poner fibra óptica, pero el ICE no me da a mí el equipo justo y necesario. Entonces, por algo así, yo perfectamente puedo solicitar el corte o la terminación del contrato. ¿Ok? Cuando yo despido a alguien, y ahorita vamos a entrar en eso, pero cuando yo despido a alguien con responsabilidad patronal, esto quiere decir que yo le pago vacaciones, le pago aguinaldo y le pago cesantía. Ahora vamos a ver más adelante cuánto debo pagar de cesantía y vamos a ver algunos casos que van a trabajar ustedes. ¿Okay? Cuando se dice que se le despide a una persona sin responsabilidad patronal, ojo, eso es muy importante. No significa que voy a despedir a alguien y le digo, lárguese, no quiero volverlo a ver y no me pida plata. No, la persona hay que darle la carta de despido, decirle que es sin responsabilidad patronal y y se le pagan vacaciones y se le paga el aguinaldo. Lo que yo me ahorro como patrono es la cesantía. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo llego y voy a despedir a Juan Pérez y Juan Pérez me dice, no quiero, no voy a aceptar la carta de despido? ¿Qué creen ustedes que procede? Sí, profe, normalmente lo que se hace es que cuando usted está procediendo con un despido en cualquiera de los dos ámbitos, con o sin responsabilidad patronal,
y la persona dice, no estoy de acuerdo, no voy a firmar, normalmente lo que se hace es que se llaman 2 testigos y se pone en la carta que se está firmando porque la persona no quiso tomar el despido, e inmediatamente, si la persona no quiere firmar, esa carta se debe de llevar al Ministerio de Trabajo. Correcto. Eso es algo que siempre se vino haciendo así. Con la reforma procesal laboral hubo un cambio, ya no se permite o ya no se recomienda llamar a testigos por un tema de imagen y de cuidar a los testigos, por decirlo así, ¿verdad? De que no haya una responsabilidad y que la persona los tome en contra, por decirlo así. Pero sí, la carta se tiene que mandar, y eso lo vamos a ver más adelante, se tiene que mandar al Ministerio de Trabajo con 3 días antes, tengo 3 días a partir de la fecha para mandar la carta al Ministerio de Trabajo y con toda la justificación de por qué yo lo estoy despidiendo, para que el Ministerio de Trabajo lo tome en cuenta y abra un expediente para esa persona. Profe, pero tengo una pregunta, o sea, si yo quiero llevar testigos, o sea, ¿puedo hacerlo o definitivamente mejor no es lo recomendable por la seguridad, o sea, por la imagen del testigo? Sí se puede, o sea, sí se puede hacer, no sé, te voy a dar un ejemplo. Vos y yo trabajamos en recursos humanos, entonces yo te digo, bueno, vamos a despedir a Juan Pérez, Juan no quiere firmar, entonces yo llamo a Francis y le digo, Francis, necesito que usted firme como testigo o que esté como testigo de que yo estoy despidiendo a la persona. Sí lo puedo hacer, pero no lo recomienda ahora el Ministerio de Trabajo porque la persona no sabemos cómo va a reaccionar. Entonces no solo va a ser en contra de la persona que lo despidió, que sería el patrono, sino también lo puede hacer en contra de los testigos. Entonces, por eso es que se recomienda no hacerlo con testigos. Por eso es que se abrió esta otra vía, que es yo mando la carta al Ministerio de Trabajo como un respaldo de qué fue lo que sucedió y por qué es que yo lo estoy despidiendo. Sí. Ah, ok, está bien ya. Súper, profe. Eso que decía Francis, aquí está la denegatoria de la carta, ¿verdad? La persona empleadora con 2 testigos para acreditar la misma y se debe acudir a la oficina de inspección del trabajo correspondiente antes de que transcurran 2 días consecutivos después del despido. Yo dije 3, son 2, perdón. Para que se le confeccione una boleta de requerimiento de dicha certificación para entregárselo a la persona empleadora, o bien en casos especiales para que uno o una inspectora de trabajo acompañe a la persona interesada para que se compruebe el hecho del despido y o la negativa de incumplimiento de la persona empleadora. Entonces, yo mando la carta al Ministerio de Trabajo y les digo, es que esta persona, Juan Pérez, no quiso firmar, aquí está todo esto, todos los respaldos. Entonces, a partir de ahí, el Ministerio de Trabajo me da una carta o un certificado donde me dicen, sí, está bien, está válido, estamos por enterados, o si lo ven medio dudoso y medio embarrialada la situación, lo que hacen es que mandan una inspectora o un inspector del Ministerio de Trabajo a conversar con las partes a ver qué fue lo que pasó para ver si el despido sin responsabilidad aplica o no aplica. ¿Ok? Obviamente el Ministerio de Trabajo posiblemente te haga el certificado rápido porque generalmente no tienen tantos inspectores para revisar cada caso que entra, por ejemplo, de despidos. ¿Ok? Los casos para terminación de contrato, ¿verdad? Según el artículo 35, hay una obligación legal donde se debe poner en la carta de despido, se tiene que poner la fecha en que entró y la fecha en que se está saliendo la persona, se está despidiendo, cuál fue la función que cumplía, ¿verdad? Cómo trabajó la persona, se debe mencionar, y esto es algo que la reforma procesal laboral vino a pedir, es que se ponga la causa del retiro o la cesión del contrato. Entonces, yo tengo que poner que la persona fue despedida por robo, que la persona fue despedida por incumplir los horarios, por siempre llegar tarde. Eso se tiene que poner. ¿Qué pasa? Que muchas empresas no lo hacen y lo siguen sin hacer. ¿Por qué? Porque con el corazón de piedad, para que no le afecte al empleado a buscar otro trabajo, no lo ponen, pero se tiene que poner. ¿Ok? Y adicional, se debería poner una carta donde se haga lo mismo, pero que le permita a la persona poder ir al Banco Popular a retirar el fondo de capitalización laboral. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok.
¿Cuándo se pueden hacer amonestaciones? Se puede hacer una amonestación, y ojo, aquí puse incapacidad, pero no es que yo pueda amonestar a alguien porque se incapacite. Estoy poniendo una amonestación en el sentido de que si la persona se incapacitó hoy lunes, esa persona tiene que avisarme a mí que se incapacitó y tiene que hacerme llegar la incapacidad antes del miércoles, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si la persona no me la entrega, yo puedo acusarla como ausencia, como abandono laboral y lo puedo despedir, ¿ok? Entonces, eso es un tema importante de las incapacidades, ¿ok? Cuando hay un abandono de trabajo, por ejemplo, cuando se hace una falta grave media en un lapso de 3 meses, yo puedo despedir a la persona. Si una persona falta 2 veces seguidas en el mismo mes, sin justificación, o sea, no vino martes ni miércoles a trabajar y no dijo absolutamente nada, yo puedo despedirlo como abandono laboral. Ahora, ahí es donde hay que entrar a ver qué fue, por qué la persona no se presentó, porque si la persona está incapacitada pero nunca me lo hizo llegar, o si de repente algo sucedió y la persona no me pudo comunicar, no lo puedo despedir. Tengo que estar muy seguro por qué es que la persona no llegó. ¿Okay? Ya te doy la palabra, Daniela. Un ejemplo, ¿qué pasa si, y machalá, vamos a Juan Pérez, que nadie conoce a Juan Pérez. Juan Pérez va manejando, se estrella y queda en coma. Nadie avisó al trabajo que quedó en coma. Obviamente en este país todo el mundo se entera rápidamente. Pero si esa persona está en coma, no me puede llevar la incapacidad. Entonces yo me entero, yo no puedo despedirlo por abandono laboral. Tengo que hacer el trámite para que me den la incapacidad y la familia debería de apoyar y todo eso. Daniela. Profe, ¿es cierto que legalmente uno puede faltar un día al mes solo porque sí? No. Porque yo tenía un compañero en el trabajo que él siempre lo hacía y él decía que la ley como que lo resguardaba a faltar un día al mes. Entonces yo llegué y yo pensé como, tal vez si falta un día al mes es como su día de vacaciones al mes para hacer los 12 al año, ¿verdad? Pero no sé si tiene algo que ver o no, pero siempre me pareció como raro que él dijera que él podía faltar un mes y nunca le decían nada. Es que, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver, la ley dice que usted no puede faltar 2 veces seguidas, ¿verdad? 2 días seguidos, perdón, en el mismo mes sin avisar y de forma injustificada, ¿ok? Eso es lo que dice. También dice que usted no puede faltar por lo menos 3 veces en el mismo mes de forma aleatoria, digamos, el 3, el 15 y el 20. Porque también lo pueden despedir porque está faltando. Pero si usted se echó un día, la ley no es que te respalda, sino es que hay una omisión de la ley ante ese tipo de situaciones o casos de gente que se echa un día al mes, por ejemplo. Pero no es que la ley lo respalda ni es que la ley se los permite. Eso no es así. Ahora, el empleador puede abrir un expediente y ir resguardando los días que esa persona se está echando al mes, un día al mes, y después de 4, 5, 6 meses es consecutivo que hay un día que se lo echa. Entonces ahí sí, con tu expediente te vas al Ministerio de Trabajo y decís, vea, tengo este caso y la verdad es que ya no quiero trabajar con él, lo quiero echar con o sin responsabilidad. Si vas al Ministerio de Trabajo, lo vas a echar sin responsabilidad, pero perfectamente lo podrías echar con responsabilidad. Y simplemente ya, se va y lo despediste. Pero tenés que poner por qué. Inclusive, si es una persona que constantemente llega tarde, yo puedo amonestarlo. ¿Ok? Como les decía, ausencias injustificadas, 2 días seguidas en el mismo mes. ¿Sí, Daniela? Sí, ahora sí, gracias. Pero no, eso era un cuentazo del MAE, definitivamente. ¿Ok? El tema de las incapacidades, es importante mencionar que el reglamento para el otorgamiento de capacidades y licencias a los beneficiarios del Seguro Social está en la ley ley 8712. Solamente doctores de la caja pueden otorgar incapacidades. El médico privado que lo otorgue es una recomendación que debe ser avalada por la caja. Entonces, resulta que yo me siento engripado, me siento enfermo, entonces yo voy a la bíblica y la bíblica me dice, vean, usted está súper mal, debería incapacitarse. Entonces le hacen una hoja ahí se recomienda el reposo en casa de 2 días.
Con esa carta, usted tiene que ir al EVAIS, donde usted está inscrito, para que le validen eso y ahora sí le hagan la incapacidad. No aplica, como te digo, la empresa privada no te puede incapacitar. Ahora, ¿qué pasa con los médicos de empresa? ¿Okay? Los médicos de empresa por lo general están autorizados por la caja para que puedan extender una incapacidad hasta por 5 días. ¿Ok? O la incapacidad de licencia de maternidad, que son 4 meses. 1 mes antes de que el niño nazca y 3 meses después de que el niño nazca. Lo cual no se cumple tampoco, porque las mamás están esperando a que el niño ya esté casi afuera para poder incapacitarse, entonces se corren esos 4 meses para estar con el niño. Francis. Profe, no, que le iba a hacer la consulta que, o sea, el médico de empresa, sí, usted tiene toda la razón de que ellos tienen, el talonario para hacer las incapacidades. Sin embargo, sí tengo entendido que aunque el médico de empresa le haga a usted la incapacidad, usted tiene que llevarle al centro médico para que se la sellen y la validen, para que usted, o sea, se las puedan pagar en el dado caso que exceda los 3 días, que ya no paga el patrón, o sea, que a partir del 4.º día ya paga la caja. Sí, eso creo que viene más, creo que viene más adelante. Pero si el médico de empresa está autorizado por la caja, no es necesario que usted vaya y haga todo el trámite al EVAIS, porque el médico tiene acceso al sistema de la caja para poder registrar esa incapacidad. Entonces no es necesario que vaya. Si a vos te hacen ir, es porque el médico no está autorizado. Puede incapacitar, pero no está autorizado para probarlas. Entonces cae en lo mismo en lo anterior, ¿verdad? Que lo que hacen es una recomendación nada más. Ah, ok. Sí, es que yo, cuando estuve muy enferma, a mí me incapacitó el médico de la empresa, pero igual sí tuve que llevarla. Ah, no, espérese para ver, profe. No, no, mentira, yo ando un poquillo distraída. No, tienes toda la razón. No he dicho nada, ignórenme. Hasta luego. Bueno, ok, pero sí es importante. Y ahora vamos a ver el tema de esas incapacidades también, cuánto es lo que le paga la caja y cuánto es lo que paga el patrono, ¿verdad? Depende de las incapacidades. En permisos y licencias, ojo, esto estamos hablando de la ley normal de la empresa privada, por decirlo así. Se dan permisos de nacimiento de un hijo 1 mes antes y 3 meses después, para un total de 4 meses, solamente para la madre. ¿Ok? Los papás no tenemos derecho a nada. Así literal, la ley todavía no lo ha aprobado. Se había intentado de que los papás tuvieran más tiempo para poder estar, no hay ninguna ley que lo respalde. Si hay empresas que te dan 3 días para que estés con tu hijo, si hay empresas que te dan 5 días, eso es porque la empresa tiene esa responsabilidad social para darlos, pero legalmente no se ha aprobado. Angie. Gracias, profe. Pongo el video. ¿Cuál Usted video? había dicho que usted había dicho que había que activar el video Tranquila. cuando uno hablaba. Dale, tranquila. Ah, bueno, no, ¿cómo se llama? Que eso a mí me parece muy injusto porque los tiempos han cambiado. Hasta incluso me ha pasado, bueno, yo tengo un bebé que tiene 1 añito y me ha pasado que a mí me dicen, ay, qué dichosa usted, ay, su novio, ¿cómo le ayuda? Y yo, no, o sea, no es que me ayude, es que él está ejerciendo su paternidad porque es un asunto de los dos, ¿verdad? Y resulta que, bueno, en la empresa los dos trabajamos en Amazon para diferentes departamentos. Gracias a Dios, Amazon, tengo entendido que Procter & Gamble también y otras que ahorita no recuerdo, dan un permiso de 1 mes y medio pago y no lo rebajan de vacaciones ni nada al hombre. Y eso me parece a mí súper justo. O sea, incluso yo pienso que debería ser más, porque cuando nace un bebé, o sea, no sé aquí quiénes de ustedes tengan hijos, pero cuando un bebé nace y son que las desveladas, que la lactancia, que atender la casa, que si tienen más hijos, o sea, es una breteada. Y digo yo, pucha, qué injusto que a las mujeres nos den 1 mes antes del parto, bueno, total 4 meses, y a los hombres solamente 3 días. O sea, me parece muy, muy injusto eso, profe. No, ojalá que llegue el momento en que eso lo lleguen a cambiar, porque es un asunto de
Y tanto que se habla ahora que el feminismo y que la igualdad y que toda esa cosa es algo que tiene que ser parejo, ¿verdad? No Sí. solamente la mujer, ¿verdad? Yo lamentablemente dudo mucho que se llegue a aprobar en algún momento, porque eso estuvo muy fuerte en la Asamblea Legislativa de este año y quienes se lo trajeron abajo fue la Cámara de Empresarios Privados, porque para ellos no es rentable, o sea, tras de que la mujer se le va, o sea, esa es la mentalidad de ellos, no quiere decir que yo la comparta, pero la mentalidad de ellos es que tras de que Angie se me va 4 meses por maternidad, también tengo que dársela a los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Angie se me va 4 meses de maternidad, a mí me toca cubrir la plaza con una sustitución. Entonces es un gasto, por decirlo así. Y si también le tengo que dar a los papás, entonces muchísimo más gasto. Pero eso quien se lo trajo abajo fue la Cámara Cámara Costarricense Privada, digamos, lamentablemente. Qué lástima, sí, es que también, digamos, uno los entiende, qué difícil, o sea, qué difícil porque digamos que un señor que tenga ahí un restaurante y eso que acaba de decir usted, profe, o sea, uno entiende por el lado del empresario, ¿verdad? Que sale como por dentro, como decimos popularmente, pero también viéndolo de otro punto, también es algo injusto, porque las mujeres 4 meses y los hombres 3 días. Yo he tenido compañeros que, bueno, en otros trabajos antes, que lo que hacen es sacar las vacaciones, Sí. lo que tengan de vacaciones, o sacar un permiso sin goce de salario, pero eso no es justo porque va a dejar de percibir dinero durante ese tiempo y cuando uno tiene un bebé más bien son muchos los gastos. Claro, es cuando más plata ocupa como para sacar claro. Pero bueno, esperemos que algún día la equidad realmente sea, y es vacilón porque esta ley, quien la propuso, si mi memoria no me falla, fue la diputada Paola Vega, y como te digo, se la trajeron abajo riquísimo por lo mismo, porque decían que para ellos no era rentable y bla, 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 y entonces, bueno, ustedes saben cómo es la política en este país. En caso de matrimonio, se da 3 días de permiso para que la pareja pueda disfrutar, entonces, su luna de miel. Entonces, la ley dice que se dan 3 días. Repito, estoy hablando de lo que el Código de Trabajo dice. Las empresas tienen sus políticas internas y son beneficios al colaborador, ¿ok? Pero la ley te dice te da 3 días. Igual, vos vas a ver la de Recope, por ejemplo, y prácticamente hasta les pagan la luna de miel, ¿verdad? Las convenciones colectivas cuando se casan les dan una bonificación y un montón de cosas. Entonces, por eso es importante mencionar que esto es lo que la ley dice para todos los mortales como nosotros, ¿ok? Hay otro tipo de permisos y licencias que brinda la caja que tiene que ver con cuando tenemos un familiar en fase terminal, es la ley 7756, que lo que dice es de que yo puedo, por ejemplo, no, yo no voy a ponerme de ejemplo, perdón. Si alguien tiene a su papá, a su mamá enfermo en fase terminal, ya sea por cáncer, por algún tipo de enfermedad, la caja te puede dar una licencia con una expectativa de 6 meses o menos. Entonces, ya se sabe que la persona va a faltar en 4 meses y ya no puede mantenerse, ya no puede levantarse, hay que bañarla, hay que hacerle todo. La caja te puede dar una licencia hasta por 6 meses o menos, ¿verdad? Si llega a esos 6 meses y todavía la persona no ha fallecido, te dan otros 30 días y así van sucesivamente. Pero ya cuando la persona, o sea, cuando esta licencia te la dan cuando ya es definitivo que la persona está en una fase terminal y que ocupa algún familiar que lo acompañe. ¿Ok? Otros es cuando hay un fallecimiento de un pariente con grado de consanguinidad de 2 grados, se le da permiso a la persona para que pueda faltar. Por lo general se dan 3 días. O sea, si se muere el papá, si se muere un hermano, se muere un hijo, lo que se dan, la ley dice 3 días, lo que se dan. Las empresas a veces dan más, ¿verdad? Pero eso es lo que dice la ley. Permisos para estudio queda a criterio del patrono, no es obligatorio que el patrono te tenga que dar permiso para que salgas a estudiar. Si tenés una cita médica, es obligatorio que te den el permiso y te den la licencia, preferiblemente si la cita médica es en la caja, porque obviamente tenés más respaldo, ¿ok? Y si tienes que asistir a algún proceso judicial, por ejemplo, de repente fue que chocaste y tenés que ir a un juicio, ese día te lo tienen que dar, es obligatorio.
Si estás con un proceso ya de sentencia o algo así, también te lo tienen que dar para que puedas asistir. Daniela. Bueno, da la casualidad que ese mismo tema, bueno, yo vivo en Guanacaste, hay un doctor que viene solamente una vez al mes aquí y me dio cita para el 29 de enero, que cae un sábado. Sí, 29 de enero, creo que cae un sábado. Si no es por la caja y es por privado, ¿cómo sería con eso de las citas médicas? Si es No, obligatorio. o sea, si usted lo tiene por privado, simple, Ajá. también se lo tienen que dar. Lo que ocupas es el documento donde vamos a ver cómo lo explico. Si es por privado o por público, te tienen que dar la cita médica. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que por caja es muchísimo más fácil de que usted pueda demostrar que tiene una cita médica porque la caja te da una boleta y te dan la cita para entre 2 meses, 3 meses. Entonces, obviamente, tenés un respaldo que tenés esa cita médica desde hace un montón. Con la privada es decir, tengo que ir donde el doctor y traer un comprobante que estuviste con el doctor, que tiene que ser un documento válido, que tiene que ser un documento firmado y sellado por el médico que te atendió. Ok, ¿y eso es ya después de que pasó la cita o antes? Después de la cita, usted puede decirle al patrono que tiene cita el viernes a las 9 de la mañana en ginecología. Entonces, porque es privado, entonces que usted va a traer el documento y que respalda que usted fue. Entonces, lo que le tiene que dar es una hoja donde venga todo membretado y todo, y obviamente con la firma y el sello. Acordémonos que la firma y el sello es el famoso sello de agua. Todo médico tiene un sello de agua. Ese es el que es válido. Un sello de esos de pintura no es tan válido. Sí es válido, pero no tanto. O sea, lo que ocupamos es mayor respaldo de la documentación que te estén entregando. Ok, gracias. ¿Okay? Listo. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Una consultilla, profe. Dale, dale. Ahí en el código de trabajo entra lo que son lo de la lactancia, que son 2 horas, o no entra ahí. Sí, es una hora. Es 1 hora. Es una hora. Es una hora porque se supone. Pero sí, está en el código. Sí, sí está en el código. No tengo el código a mano, lo puedo ir a buscar ahora, pero sí, sí está que se le da el tiempo de lactancia. Y es una hora. Francis. Profe, algo que quería como ahí hacerle como ahí hincapié a lo del tema de esto de los permisos, incapacidades, era que yo siempre le decía a los chiquillos que cada vez que fueran a la caja, principalmente, la buena teoría dicen de que si usted va a una cita, aunque yo me eche un pleito ahí con una madre, que o sea, que es un tiempo que es, ella decía que es una licenciada, que no era pagado, pero que sí era justificado. Yo sí digo de que el tiempo que usted tiene para una cita médica es pagado, pero bueno, el punto es de que yo siempre le recomiendo a la gente que cuando va a una cita médica pida su comprobante desde el momento en que usted pone su primer pie en el lugar y desde el momento en que usted se va completamente de Levi's. Porque a veces hay gente que va a una cita médica, termina la cita médica, pasa a ventanilla, pide el comprobante y se queda ahí 2 horas esperando los medicamentos y se va. Entonces, a veces los amonestan porque normalmente le justifica 1 hora antes de la cita y hasta 1 hora después de la cita. Entonces, eso es para que usted más o menos tenga su tiempo para retornar a su trabajo. Y entonces el patrono dice, de amigo, pero aquí dice que usted terminó a las 10 y vino a las 2 de la tarde. Claro. Ay, es que me quedé esperando medicinas. Dice, sí, pero el comprobante no lo dice. Entonces, eso es como la nota ahí para Eso sí es todos. súper importante, tenés toda la razón, súper importante. María Fernanda. María Fernanda. Profe, con respecto a las citas de los hijos, el código dice algo, digamos, porque en mi trabajo hubo todo un pleito, ¿verdad? Porque les estaban haciendo reponer tiempo a las mamás, digamos, del tema de las citas. Pero ahora cambiaron el estatuto interno, digamos, y ya no tienen que reponer, pero fue toda una negociación y fue todo un pleito. Entonces, el Código de Trabajo dice algo respecto a la cita de los hijos. No, no menciona nada. No, Ah, no ok. menciona. Ok, listo, gracias. No menciona nada y volvemos al tema. Esos son los famosos vacíos que quedan, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que el código de trabajo se supone que está creado para hombres y mujeres. Entonces, obviamente, la pregunta es,
¿por qué yo le voy a dar permiso a Fernanda de que vaya con sus hijos si el papá los puede llevar o los puede llevar un abuelito? Lo cual me parece ilógico, ¿verdad? Pero las empresas han tenido que ir flexibilizándose ante esa situación. Lamentablemente, que era lo que veníamos diciendo, que decía Angie, vivimos en una sociedad todavía tan patriarcal de que quien lleva a los hijos al médico es la mamá y no el papá, o los dos, pero generalmente más la mamá. Entonces no está como muy claro eso. Lamentablemente nuestro código de trabajo tiene muchos vacíos. Francis. Profe, hay algo como importante, o sea, como usted bien dice, el código de trabajo tiene muchos vacíos que ayudan y a la vez no a los abogados para que haya una defensa a la hora que hay un juicio. Sin embargo, y algo que siempre dice la Constitución política es que una persona no puede alegar desconocimiento de la ley. Entonces, cuando hablamos de que la persona no puede alegar desconocimiento de la ley, no es solamente la que es atinente a mí como colaborador o trabajador, sino también todas aquellas leyes que están en Costa Rica. Entonces, por ejemplo, está el Código de la Niñez, que el Código de la Niñez viene en diferentes artículos en los cuales dice que la persona responsable legal del menor tiene la obligación de estar atento de todas las necesidades que tiene ese menor. Esas necesidades sean estudios, médico y todo. Entonces, están los vacíos legales en el Código de Trabajo, pero están las leyes que siempre, si usted no tiene algo que lo respalde en su código como trabajador, están las otras leyes que usted puede alegar para que en este caso le den como esas autorizaciones, siendo papá o mamá. De hecho, completamente de acuerdo con Francis. Vamos a ver, si bien es cierto, yo aquí estoy abordando el código de trabajo, existen otras leyes que te respaldan para poder tomar la decisión. Lo que pasa es que, vamos a ver, existen, por ejemplo, leyes o existen, por ejemplo, estatutos gubernamentales que contradicen al código de trabajo o complementan, podríamos decirlo también, pero lamentablemente es echarse un pleito grande porque el código de trabajo es el que, o sea, es más importante el código de trabajo que cualquier otra ley, por decirlo así, laboral o cualquier otro reglamento que exista. Voy a ponerles un ejemplo para que entendamos. Lo iba a poner más adelante, pero me voy a adelantar para esto. El código de trabajo dice de que usted no puede discriminar a las personas por sexo, género, género, edad, discapacidad, bla, bla, bla. Ahora lo vamos a ver cuáles son todas las que menciona el código de trabajo. Y en la clase de taller de entrevistas del cuatri pasado salió a relucir y yo les decía, ¿qué pasa? Y pongamos este ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy buscando a una persona que se suba a los postes de luz a poner fibra óptica? Y quien te aplica es una persona de 65 años, con experiencia en eso. ¿Lo puedes discriminar por la edad y no contratarlo sabiendo que es peligroso lo que está haciendo esa persona? ¿O no? ¿Qué opinan ustedes? Aquí vamos a empezar a hacer ese análisis de todo. ¿Cómo fue la pregunta, profe? ¿Creen ustedes que si yo no contrato a esa persona porque tiene 65 años, aunque tenga experiencia, para que trabaje conectando, poniendo cable fibra óptica en postes de luz, sabiendo que es peligroso, lo estoy discriminando por edad o no? Profe, es de que, no sé, yo pienso de que, o sea, viéndolo desde un punto de vista, y ya voy a dejar de lado como mi parte de recursos humanos y entra el sombrero de salud ocupacional. O sea, yo no contrataría a una persona así, no porque no pueda hacer el trabajo, sino porque lo que pasa es de que hay muchas situaciones físicas que ingieren en esa posición. Entonces yo, o sea, si fuera, no sé, como muy estratégica a la hora que yo voy a contratar a alguien, yo, recursos humanos, llamaría a, por ejemplo, salud ocupacional, que es el ente experto,
y le diría, ok, ¿cuáles son las salidas legales que tenemos para ponerlo en un, no sé, en el puesto que vamos a contratar, en la oferta? O sea, que diga de que se necesita la persona con estas y estas características debido al tipo de trabajo. O sea, Sí, eso es lo que yo haría, porque, o sea, a mí me pasó de que yo estuve en una investigación de una persona que se subió en un poste y la persona, se le dijo lo del equipo el señor pidió el equipo para trabajos en altura, la empresa no se lo dio y resulta ser que el señor se cayó. De 20 metros de altura se murió. Y entonces empezaron a hacer un montón de investigaciones porque fue que el señor, además de que ya era mayor, no veía bien, no se puso el equipo y toda la cosa y se mató. Al final, la familia no le pagaron nada porque la empresa logró salirse con la suya con respecto a ese tipo de cosas. Entonces, no sé, o sea, yo no lo contrataría, no porque no pudiera, o sea, no, porque, no sé, son trabajos que se necesita cierto tipo de, no sé, de habilidades que ya en una edad así no es lo mismo. ok, gracias. ¿Qué opinan los demás, chicos? ¿Qué piensan? Brian, Yesenia, Alejandro, están muy callados, Jacqueline. Profe, la verdad, opino igual que Fran, porque es que hay que hacer como todo un análisis y no sé si después eso se hace no sé, un enredo, algo más hay que se puede lo legal. Entonces yo creo que sí hay que a veces como analizar ciertos aspectos como lo mencionaba Fran. Entonces sí concuerdo con lo que dice yo. Gracias, Kevin. ¿Qué pasa si nos vamos? Profe, Dime, adelante, Ignacio, dale. una pregunta, digamos, y si se le pone como requisito, no sé, que presente un dictamen médico de Es que discriminación. certifique que él tiene todas las capacidades para, y no sé, que no padece de vértigo, una cosa así que ya con unas edades comienza a aparecer. Vamos a ver, aquí voy a contestar a los comentarios de la siguiente forma. Uno, lo que dice Francis es cierto. Si yo me voy directamente al código de trabajo, yo no puedo discriminarlo por la edad. O sea, si la persona tiene 65 años y tiene experiencia en poner cables de fibra óptica y subirse a puestos, yo no lo puedo discriminar por la edad. ¿Ok? Según el código de trabajo. Ahora, yo me puedo respaldar a través de otros reglamentos, de otras leyes, como por ejemplo el reglamento de alturas, que el reglamento de alturas sí estipula de qué edad a qué edad se recomienda que las personas puedan subirse, habla de los equipos, habla de la visión, habla del vértigo, habla de todo lo que Ignacio acaba de decir. Entonces yo podría justificar que no lo contrato porque no cumple la ley de alturas. Pero si yo me centro solo en el código de trabajo, lo estaría discriminando. E inclusive, atendiendo al comentario de Ignacio, cuando yo hago la publicación de quiero contratar a alguien, yo no puedo mencionar qué edad deberían de tener las personas. ¿Ok? Yo lo que puedo mencionar es de que persona que cumpla con la ley el reglamento de alturas, por ejemplo. Que para eso respalda mi postura como reclutador. Pero el código de trabajo te castigaría por discriminación de edad. Sí. De hecho, yo creo que hasta el hecho de pedirle el dictamen médico, porque por ejemplo, si yo le pido el dictamen médico, el señor me lo da y después no lo contrato, el señor puede decir, me pidieron el dictamen médico y cuando les pedí el dictamen médico no me contrataron, me discriminaron. Exacto, él puede alegar que fue, o sea, y ahora es que quiero entrar, cuando vayamos a la reforma más fuerte, vamos a ver eso de la discriminación, porque hasta en eso hicieron una reforma procesal laboral que tiene unos vacíos enormes y que lo deja uno como, bueno, ¿y qué hago en este caso? ¿Verdad? Pero bueno, vamos por ahí. ¿Alguna otra pregunta, duda hasta aquí? No, profe, solamente comentarle que, digamos, los reglamentos, como por ejemplo el reglamento de alturas, podría ser como un apoyo para que nosotros podamos, como yo le decía, que usted, bueno, yo recursos humanos vaya a salud ocupacional y le pregunte. Sin embargo, los reglamentos que más o menos son como los que da Inteco, no son, digamos, como ley y de hecho, digamos, se usan como referencia
pero lamentablemente aquí en Costa Rica estamos muy en pañales en muchas cosas, entonces muchas veces tomamos las OSAS, las OSHA o también otros reglamentos que son de otros países para tropicalizarlos a Costa Rica como reglamento, como es el de altura. Sin embargo, digamos, no podríamos como tomarlo como una salida legal para no contratar. Es un complemento a la hora de... Exacto. Y lo que se recomienda es que digamos, este reglamento de alturas, si bien es cierto, no está tan estipulado en el Código de Trabajo, se puede utilizar como un respaldo y debe, así obligatoriamente, para que tenga más peso, estar dentro del perfil del puesto, que eso es importante. Exactamente. Si usted en el perfil de puesto no lo tiene claro, hasta ahí llega también. Entonces, hay muchos vacíos, pero vamos a ver, la ley está hecha porque hay que hacerla, pero está con vacíos, pero a la vez crean otros que te complementan. Entonces, todo eso es importante irlo entendiendo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok. Vamos a dar un toque lo que son los cálculos de las prestaciones. ¿Cómo sacamos nosotros las prestaciones? ¿Ok? Vamos a hablar un poco de las vacaciones, vamos a hablar un poco de los aguinaldos, vamos a hablar de los preavisos y vamos a ver el tema de cesantía también y todo eso, ¿ok? Entonces, ¿cómo se sacan las vacaciones? Ojo, esto es un tema súper interesante porque hay gente que no a veces nos queda con muchas dudas. Según el artículo 153 del Código de Trabajo, todo trabajador tiene derecho a vacaciones anuales remuneradas, ¿ok?